Hola, bienvenidos una vez más a este nuevo encuentro con Namás Terapias. Había hablado en el encuentro anterior que iba a continuar con el tema miedos. En realidad es un tema tan extenso que requiere de más tiempo. Habíamos hablado, te había comentado, sobre el miedo al ataque, el miedo a la pérdida, es decir, la paranoia. Esto es bien freudiano, ¿no? Bien del psicoanálisis. Y en realidad lo que me cabe es hablar hoy de por qué se produce el miedo, por qué tenemos miedo y a qué le tenemos miedo. Ahí define un poco la esencia o la génesis del motivo de dónde nace ese miedo. Ahora bien, cuando hablamos de miedo o de miedos, nos tenemos que retrotraer inclusive hasta el nacimiento, si vamos al caso. Podríamos retrotraernos mucho más, inclusive como las últimas investigaciones en los últimos años hablan de un buen parto, un mal parto, un buen embarazo, un mal embarazo, ancestros, etcétera, etcétera. Pero se ha comprobado que inclusive cuando nacemos, si el parto no es lo suficientemente adecuado y no es en paz, y no hay contacto en el protovínculo, es decir, con la mamá, ahí ya hay una diferencia, además de la temperatura, ¿no? De 37 grados salir a una temperatura distinta, por eso es muy importante el contacto primario con la mamá. Ahí se puede producir algo que nos marcará tal vez toda la vida. Pero también está comprobado que cuando somos niños y no tenemos una educación adecuada con respecto al amor, la contrapartida no es el odio, sino el miedo. ¿Y qué pasa cuando nuestros padres no nos dan el amor o nuestra familia no son indiferentes, entre otras tantas cosas? Por supuesto, y entre paréntesis, no existen los padres perfectos, porque en definitiva somos seres humanos y tratamos de darle a nuestros hijos lo mejor que creemos, que nos enseñaron y que rescatamos como mejor para ellos. Porque en definitiva nuestros hijos no son de nuestra propiedad, en definitiva son hijos de la vida que, según los tibetanos, nos eligieron para transitar este camino. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un chiquito no tiene amor? Y a las pruebas me remito. Cuando un animalito, esto hecho en monos inclusive, pusieron en dos jaulas distintas a un mono que le daban amor a través de la alimentación. Para el animal es la consideración del amor, de darle la forma de supervivir. Al otro no le daban prácticamente nada. Se fue descubriendo con el tiempo que uno se estaba muriendo y el otro estaba cada vez mejor, físicamente, alegre, feliz, contento. ¿Ustedes se imaginarán? ¿Vos te imaginarás cuál era el que estaba muriendo? Bien, a nosotros los seres humanos de alguna u otra manera nos pasa lo mismo. Cuando no recibimos amor, cuando esperamos determinadas cosas que a veces no ocurren, nos lastiman y nos generan inseguridad. Por eso, en el encuentro anterior, hablé de autoestima. Cuando no nos dan amor, cuando el amor no es a lo mejor lo que uno espera, y a veces es así, porque uno espera y no siempre se recibe lo que uno espera, ahí vienen las grandes decepciones que también producen miedo, resulta que nos genera inseguridad a través de los años. Y cuando se forma el yo, ¿sí?, del individuo, o sea, del sujeto, cuando somos niños, hasta los 9 años aproximadamente, si no tenemos ese cariño, ese amor, esa suerte de cuidado, esa suerte de acogernos con sentimiento, de darnos esta cuestión de sentirnos acariciados, mimados,
en el mejor sentido de la palabra, no especulativo, no genera inseguridad. Y la inseguridad, en muchos casos, es sinónimo de miedo. ¿Qué tipo de miedo? Miedo a que nos ataquen, miedo a perder. ¿Y perder qué? Si no estamos seguros de nosotros mismos. Si vos no estás segura y sentís que te pueden atacar por este miedo de salir a la sociedad, al contexto social, la ley de semejanza dice, de atracción dice, lo semejante atrae lo semejante. Sentís que te pueden atacar y te van a terminar atacando porque vos atraes eso. Hasta en eso el miedo puede desequilibrar nuestra vida. Pero ¿qué pasa con la pérdida? Se fue un ser querido, se fue. Cumplió un proceso en esta vida y se fue. ¿Por qué perdí un trabajo? ¿Por qué tengo miedo de perder un amor? ¿Por qué los celos? ¿Por qué la desconfianza? Todo es miedo. Miedo a perder. ¿A perder qué? Lo que dije en el encuentro anterior. A perder la posibilidad de vivir en paz, feliz y pleno. Pero ¿hacemos algo para que esto ocurra? ¿Cómo se logra sentirnos seguros? Y en realidad, lo primero que debemos hacer es descubrir de dónde nace el miedo. Por eso hablo de la niñez. ¿Dónde nos viene ese miedo? ¿Dónde se gestó el miedo? Si me lo pasó papá, si me lo pasó mamá, si me lo pasaron los abuelos, la familia. En un entorno de inseguridad, en un entorno de celos, en un entorno de desconfianza, en un entorno de agresión, en un entorno de poco amor o casi nada de comprensión. Todo esto lleva, de alguna u otra manera, a darnos inseguridad. Repito, una vez más, el miedo y la inseguridad van de la mano. Entonces, cuando descubrís, claro, este miedo, inclusive físico, el vértigo tiene que ver con cuestiones físicas también y fisiológicas. Todo este tipo de miedos hay que resolverlos de alguna manera, porque si no, no podemos transitar tranquilos la vida. Y hay métodos diferentes, como dije, insisto, en el encuentro anterior. Está en cada uno elegir cuál es el método mejor. Pero es importante empezar a revertir el miedo para poder vivir en paz, insisto. El miedo es una escuela, el miedo es un maestro. El miedo nos enseña que algo tenemos que cambiar, porque no podemos estar mucho tiempo con miedo. No nos conviene, no me gusta, no me agrada, quiero estar mejor. Cuando empezamos a descubrirnos que ese miedo empezó, repito, de tal o cual manera, ya empezamos el camino de la reversión. ¿Por qué? Porque necesariamente vamos a buscar una salida para revertir. Yo te invito a que descubras tu miedo o tus miedos y comprendas definitivamente que es un llamado de atención para mejorar tu vida. Ya sea el miedo al ataque, no hace falta estar siempre a la defensiva, o el miedo a la pérdida, no hace falta tener la tensión constante y la ansiedad de que voy a perder algo y que me voy a quedar solo, sola, o que puedo perder lo que tanto construí. Cuando vos te liberes de eso, a través de esta comprensión, tu autoestima va a elevarse, te vas a querer más, obviamente por consecuencia de una cosa de la otra, y te vas a dar cuenta que de a poco, a veces más, a veces menos, pudiste ir superando tú o tus miedos. Te invito a que te pruebes, te aseguro que lo podés lograr. Nos vemos en la próxima semana con un nuevo tema. Y después estaremos hablando de numerología, de reprogramación de la memoria celular, haremos meditación, etcétera, etcétera, etcétera.
Gracias una vez más por estar en Namás Terapias. Namaste. Nos vemos.